Hola, soy Nicolás, organizador del primer Festival Cultural Internacional Pride LGBT más H de San Miguel de Allende. Mi función en este festival fue ahora sí que de apoyo para varias áreas importantes que tuvieron que suceder para lograrlo. Estuve desde andar buscando patrocinadores, acercándonos a gente para que nos diera hospedaje, gente para que nos diera alimento, lugares para que nos dieran permisos para las sedes. Anduvimos también en la parte de la decoración, desde andar comprando telas para banderas, andar maquilando. Eh, pues sí fue como una... mm, tuve muchas funciones, muchas necesidades que había que cubrir. Entonces, como no éramos un equipo con experiencia, éramos un equipo nuevo, de gente que sí nos conocíamos, que nos queremos mucho, pero al final nunca habíamos estado en la organización de un festival y menos de este tamaño. Entonces pues estábamos de comodín en lo que hiciera falta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karina Álvarez. Soy artista visual y formé parte de este festival de la diversidad sexual. Pues nosotros empezamos a planear este festival. Nosotros no somos originarios aquí de San Miguel de Allende y cuando llegamos a San Miguel, pues nos pareció un lugar con mucha cultura, con mucha riqueza, ¿no? Hay mucha gente de todo el mundo, de toda la diversidad. Entonces se nos ocurrió pues armar un festival y Daniel, parte de los organizadores, tenía esta carpa ahí en la Aurora, una carpa de circo. Él tenía ahí clases de circo y había un restaurante y todo. Y se nos ocurrió que sería un buen lugar para organizar un festival y con todos nuestros amigos empezamos a tener ahí pláticas de empezar a crecer esta idea hasta que se logró. Me llamo Alexis Álvarez Renard, soy originario de Francia, pero mexicano de corazón, totalmente. Llegué a México hace casi 50 años y soy ingeniero de base, pero artesano aquí en México también. Y, y viví en muchas partes de la República y me gusta muchísimo México. Muy bien. ¿Qué papel tuvo usted dentro de aquí? Colaborador con mi gran amigo Daniel Sirte. Hicimos un trabajo muy grande para conseguir los patrocinadores, hacer un año antes la preparación de este festival. Necesito un año de preparación que estuvo bastante enriquecido y con muchas aventuras, con muchas caminatas para los patrocinios, porque íbamos de un lado al otro y no estaban las personas, a ellos había que regresar. Y hay personas que nos apoyaron muchísimo durante los tres festivales, muchas personas, y nos gustó mucho organizar este festival. Mi nombre es María Castillo, mamá de Karina y esposa de Alexis, y estuve en toda la participación y la organización del primer festival aquí en San Miguel. A mí en lo personal fue una experiencia muy grande, puesto que para mí me dio el honor y la alegría de conocer muchísima gente que en el tiempo que llevábamos aquí en San Miguel no los conocía, y realmente fue como en ese momento creció y se formó una gran amistad que aún persiste. Hola, mi nombre es Adrián Isaías Diosdado Zapatero. Yo fui parte del comité organizador y de colaboradores del Festival de Diversidad de 2006 en San Miguel de Allende. Creo que uno de mis mayores orgullos fue poder aperturar este tema en San Miguel de Allende
porque si bien yo venía regresando de algunos proyectos que había tenido con la organización civil Las Libres, con Católicas por el Derecho a Decidir, creo que era una oportunidad en el 2006 para poder hablar sobre la disidencia sexual, que era un tema también que teníamos separado de la diversidad, y que en ese momento la diversidad sexual solo se entendía para las personas de la disidencia sexual. Los heterosexuales no se sentían pertenecientes a la diversidad sexual. Es por eso que en este festival decidimos denominar LGBT más H. La más H como signo de resignificación y también de inclusión para estas identidades que aún no estaban reconocidas, incluida la heterosexual que fue nombrada ahí. Mi nombre es Carolina Beltrán Ortiz y yo participé de modelo. Mi mayor orgullo fue cuando participé desnuda, porque fue mi primera vez y mi única vez que lo hice. Y la verdad fue para mí fue mucho nervio, porque nunca lo había hecho y me gustó mucho y fue algo muy, ¿cómo se puede decir? Fue estresante a la vez, pero también me gustó. Y desde ese momento pues creo que aprendí a amar mi cuerpo como es, tal y como es, entonces creo que me ayudó bastante. Hola, yo soy Alejandro Felipe y mi función en este festival fue una experiencia increíble porque para San Miguel de Allende teníamos tan solo 20 años en ese tiempo y era una ciudad donde no podías vivir tu sexualidad ni lo que sentías. Entonces para nosotros fue increíble que yo por medio de la cultura, yendo al teatro y todo esto que me encantan los shows, nos invitó un amigo que conocía que en ese tiempo hacía todo en el teatro, como eventos traían orquestas, traían obras de teatro, todo lo referente a cultura en teatro, lo cual me encantaba. Y un día se me acerca y me dice, oye, están intentando hacer un festival, ¿no?, de la diversidad. ¿Te gustaría conocer a las personas para que pues te involucres y nos traigas a tus otros amigos y juntos podamos crear esto, ¿no? Y con toda pues así como excitación y nervio, fuimos a verlos a la cita y todo. Nos contaron que querían hacer el festival, un festival que poco a poco fuera creciendo, con varios eventos. Mi mayor orgullo de estar en la carpa fue, pues ahora sí que lograr que esa idea que empezó en una plática en un restaurante con unos amigos se pudiera consolidar, se pudiera llevar a cabo a pesar de muchas trabas que tuvimos, a pesar de muchos nos que tuvimos tocando puertas. Entonces yo creo que ver el día de la clausura, ver todo lo que habíamos logrado, ver todos los obstáculos que habíamos vencido, ver que gente se acercó, que gente nos conoció, que finalmente logramos como el propósito que era visibilizarnos desde un punto de respeto, desde un punto cultural. Yo creo que eso fue como mi mayor orgullo, como un logro muy, muy importante de manera personal, pero también de manera en equipo, de manera como festival. Éramos muy inexpertos, éramos nuevos tocando puertas y yo creo que fue un gran trabajo, lo que fue un gran orgullo. Pues bueno, sí fue un gran reto, sabemos que mucha gente es cerrada, ¿no?, a muchos temas. Y para nosotros fue un reto, sobre todo, tener diferentes sedes. Cuando tratamos de tener más sedes dentro del pueblo para el festival, se nos cerraron muchas puertas, mucha gente sí nos abrió sus puertas, nos ayudaron, nos apoyaron para la organización, pero algunas escuelas,
algunos institutos de cultura sí nos cerraron las puertas y algunos lo hicieron el día del festival. Entonces nos dejaron ahí con algunos eventos colgados y tuvimos que rápidamente movernos para buscar alguna otra sede para poder llevar a cabo los eventos. El mayor orgullo fue la organización de un grupo. Teníamos un grupo de grandes amigos y de conocer muchas personas en San Miguel y una gran fraternidad en esta diversidad de la vida. Tuvimos una gran fraternidad y una felicidad muy profunda en el corazón. Para mí fue, ya que yo me dedicaba a estar en la entrada, o sea, recibir a la gente, ponerle las pulseras, toda la información, pues teníamos la inquietud, no sabíamos si iba a venir, si iba a haber una respuesta, si iba a venir la gente o no. Y cuando empezamos a ver que empezó a llegar gente, muchos jóvenes, hombres, mujeres que venían todos contentos y todo, para mí fue muy bonito, muy bonito. Hubo bastantes momentos emocionantes, pero creo que el momento más emocionante fue al momento que inició el festival. En ese momento fue ver llegar las personas, ver las banderas ya colocadas, todo en su lugar, ya todas las personas preparadas para recibir a la población y pues dar inicio a este momento fue como el punto cumbre donde pues se empezó a ver la magia en ese momento. Lo difícil fue pues las miradas, que me fueran a juzgar, pero ya cuando estaba ahí enfrente vi que pues todos tenemos cuerpos diferentes y pues todos debemos de amarnos tal y como somos. Y fue ahí donde me atrapó, donde dije, pues va a haber cultura, va a haber arte, va a haber música, va a haber shows. Nos estaba súper emocionado y emocionados con los amigos nos fuimos a darle en esto. Comenzamos en ese tiempo pues con las juntas de planear qué sería interesante tener, qué le gustaría a la gente ver, qué podríamos integrar por medio de la comunidad, porque en este aspecto éramos nosotros, yo y mis amigos, o mis amigos y yo, éramos el lado que venía ya pues que íbamos a aportar nuestros puntos de vista hacia lo que sería un grupo que eran heterosexuales todos, entonces que estaban interesados en saber agruparnos y juntos armar esto. Con el tiempo, lo que íbamos creando estaba súper interesante porque queríamos arte, queríamos que hubiera exposiciones de arte, hubo convocatorias para que vinieran a exponer y hubo muy buena, de hecho se hicieron tres diferentes. En el primero se hicieron 3 diferentes exposiciones, unas eran en el día, otras más tarde y otras ya muy noche, como subiendo el tono o la experiencia, ¿no? Empezaban más familiares, luego ya unas más pues más para adultos y finalmente en la noche había en otro lugar ya unas arte, cuadros, fotografía muy, muy interesantes y eso fue increíble podernos involucrar en ello. Por medio de los shows también queríamos saber qué shows podría haber y finalmente aceptaron varias personas venir a San Miguel y con shows drag, que para nosotros era algo nuevo. O sea, en San Miguel no había mucha apertura, de hecho no había apertura para ello y fue difícil al principio poder lograr que esto se echara a andar, ya que como bien vivimos en Guanajuato y San Miguel era muy pequeño,
De hecho, era mucho menos conocido que lo que es ahora. Y habíamos personas que queríamos estar más seguros. También pues en la aventura de que pudieras conocer a alguien, vivir tu sexualidad de una manera segura, plena, sentirte seguro en la calle o en cualquier lugar. Era algo muy, muy chistoso o extraño porque durante el día no se veía nada, ¿no? Todo era heterosexual en la calle, pero durante las noches los bares, sin ser diferentes, o sea, eran bares para todo público, ahí como que podías hacer lo que quisieras, era como plenamente abierto. Entonces como que eran pocas posibilidades donde tú podías conocer a alguien y tener tu diversidad, era durante las noches. Entonces siento que era una gran necesidad crear este festival para hacer una aportación donde más gente se sintiera segura, pudieran venir y vivir sus vidas como en la actualidad se vive. Entonces nosotros con 20 años que teníamos, todavía estábamos terminando la prepa y viviendo pues acoso, cualquier violencia, por así decir, durante toda una vida. Fue muy interesante poder estar dentro, crear. Pues yo creo que vivimos como mucho estrés porque, repito, éramos unos jovencitos, éramos inexpertos, éramos nuevos en todo esto, en medio de unos tiempos complicados, unos tiempos en los que había mucho más prejuicio, mucho más rechazo. Incluso estábamos en la carpa y vino un grupo de monjas de una escuela de monjas a querer parar el festival desde la ignorancia o desde el rechazo, desde el prejuicio. Sin embargo, pues se les invitó a que formaran parte de lo que estábamos haciendo, se les invitó a pasar para que vieran que no era un festival de escándalo, un festival sin respeto. O sea, era un festival cultural, un festival pues muy delicado, en el sentido de que nuestros expositores eran gente profesional, nuestros invitados eran gente profesional, gente que quería apoyarnos, que quería ser parte de nuestro proyecto, ser parte de nuestro propósito. Entonces, todos esos detalles, estas personas ahí haciendo como una marcha, una protesta más bien, para que paráramos con este festival, fue algo emocionante, fue algo que marcó algo, ¿no? Y así como eso, en algunas otras de las sedes, recuerdo que nos quitaron sedes como Casa de la Cultura, sedes como el teatro, que por ejemplo el teatro era para nuestros visitantes de Broadway que venían a presentarse. Entonces, pues eso fue como emocionante. Sin embargo, resolver, buscamos sedes. El chiste era no parar eso, no parar con nuestro propósito, que de antemano sabíamos que nos íbamos a encontrar con eso, sobre todo porque eran tiempos diferentes ahora, eran tiempos anteriores a un festival donde era más complicado todo. Pues retos, no sé, más bien fue un festival donde hubo mucha alegría, yo vi a la gente siempre todo muy contentos, fueron muy bien recibidos la gente que vino porque vino mucha gente de otros estados de la República, se sintieron como muy acogidos, estuvimos todos conviviendo durante el festival, pasamos momentos muy, muy bonitos y de mucha información y de mucha convivencia y muy sana.
Lo único que sí nos bloqueó ahí un poco fue algunas escuelas que hicieron algunas como marchas como para decir que no estaba bien ese tipo de eventos en San Miguel, sobre todo por la cuestión religiosa, pero eso no impidió a que nosotros tuviéramos un bonito festival con mucha información, mucha gente que nos vino a visitar y que todos se fueron muy, muy contentos y muy agradecidos. Fue primero la inauguración cuando el primer día, porque no sabíamos si realmente íbamos a venir mucha gente, y cuando empezamos a ver a llegar muchísima gente, ya fue una gran satisfacción de todos los esfuerzos que hicimos, y fue una felicidad grande en los eventos que hubo, porque en esta carpa era una carpa también educativa desde la base, porque se hacía cursos para los niños, para la comunidad de San Miguel de Allende, con mucha educación. Y con estos festivales, hubo un festival antes, el primer festival circense de la República Mexicana, donde vinieron gente del mundo del circo de toda la República, y este primer festival de la diversidad en San Miguel de Allende. Aunque no encontramos grandes dificultades de parte de la administración, del gobierno, nos ayudaron bastante bien, porque a cada permiso que pedíamos, porque a todos los eventos necesitaban un permiso, no hubo ninguna dificultad de parte, siendo un estado bastante rígido. Ahí no hubo problemas con la rigidez de esta parte. Los retos para mí, como mencioné, era estar en la entrada, el cobrar, dar la información, folletos y todo. Era que no estaba yo preparada para mucha gente que estuvieron en las pláticas, y cuando llegaban con grupos de 5 o 7 jóvenes y no querían pagar. O sea, se presentaba la persona y decía, no, yo vengo y traje a mis amigos, y la otra gente preguntándote y todo. Entonces ya no sabía yo qué hacer, porque pues para mí era la primera experiencia, ¿no? Entonces ya los dejaba pasar, porque como quien dice, me hice bola de que mucha gente llegaba así con grupos y querían pasar sin pagar. Ese fue uno de los retos más grandes. Creo que uno de los retos que se superó fue el incursionar con un nuevo paradigma hacia la sexualidad humana, que este reto pues empezó a desmitificar, se empezaron a quitar mitos referente a la sexualidad de las personas, y esto contribuyó muchísimo a la apertura que en San Miguel seguramente hoy tenemos. Creo que ese fue uno de los retos más importantes, el quitar mitos sobre la sexualidad humana. Lo positivo fue toda la gente aplaudiendo, gente diciéndome que cómo me había atrevido a hacerlo, porque pues estaba completamente desnuda frente a mucha gente que no conocía. Entonces, para mí fue algo muy, muy bonito que me expresaran su sentir de ellos. Este festival fue un reto muy grande porque no había aportación, no había soporte, no había ayuda del municipio, aún cuando se pensaba traer muchísimo turismo a la ciudad. Pero al principio, para su sorpresa, creían que no iba a haber gente. Inclusive quisieron cancelarlo. En la radio hablaban los temas de cerrarlo, de cancelarlo. Los colegios de monjas querían hacer una marcha, invitaban a las mamás y a los padres de familia para que pues se plantaran y que esto no sucediera, porque pues iba a ser como lo peor, ¿no? Entonces seguimos adelante
se hizo. El primer día, hubo mucha gente, que eso fue un jueves, creo recuerdo. Entonces, había gente, había venta, ya la carpa, que era una carpa como de circo, era una escuela de artes, de baile, de arte circense. Y esa carpa fue súper emocionante ahorita recordando cómo se empezaron a colgar unas banderas gigantes, ¿no? Del arco iris en diferentes diseños enormes, todos colaborando para que se colgaran. Y era como una emoción y al mismo tiempo yo recuerdo sentir en qué momento va a llegar toda esta gente a detenerlo. Y finalmente nunca llegaron. Se comenzó el primer día con mucho éxito. El viernes hubo muchísima más gente. Había talleres de educación sexual, había shows durante la tarde, podías ir a comer. Era algo muy familiar y muy, muy abierto a quien fuera. De hecho, este festival, cuando lo platicamos, era un festival de la diversidad sexual, se llamaba Más H, o sea, más heterosexual, en el que nosotros no pretendíamos hacer una división ni algo cerrado. Era completamente abierto a todo el mundo. O sea, era un festejar la diversidad de quien fuera. Y eso fue súper emocionante porque además estaba creado por heterosexuales, por toda la comunidad, e inclusive fue el primero de los festivales en que integró a las chicas trans, que en esos tiempos pues nunca las veías, nunca las conocías, solo muy noche las podías ver, ¿no? Como una leyenda. Entonces fue algo muy emocionante para ellas, poder salir, poder ir a ver, estar invitadas, que salieran a desfilar en los desfiles de moda, integrados por ellas, por la mayoría, porque se invitó a todas las que conocíamos y salieron, estaban súper emocionadas de verse súper guapas enfrente de gente. Yo creo que eso empoderó mucho su existir, su persona, porque de ahí para adelante creo que tienen, pues ya no se sienten tan inseguras de salir, ¿no? Y del ataque de la gente. Y eso es algo súper grande para alguien que vive, pues que tiene un temor, ¿no? A ser sí mismo. Y eso fue increíble. Tuvimos participaciones de mesas de educación, unos shows súper, o sea, chistosísimos, porque en ese tiempo yo tenía que trabajar y cuando salía pues me iba al festival a ver qué iba pasando en ese momento. Era una risa de toda la gente, ver a la gente que tú veías pues aquí en San Miguel, que estaban ahí sentados, a lo mejor algunos con morbo, pero te cambiaba todo, porque realmente los shows te hacían integrarte a todos. Las bromas eran dirigidas a todos. Los shows que hacían, los performances de drag, que yo no conocía un drag, ¿no? O sea, y era distinto, no es como los drags de actualmente, era otro tipo como más rudo, más fuerte, altísimos, gigantes, con plataformas. Entonces todo eso nos dejaba como impresionados y nos traía a conocer muchas otras cosas que no había en nuestra ciudad. También es importante, yo creo que recordar que para ese tiempo hubo poca comunidad de San Miguel, o sea, que se integraran porque había muchos prejuicios y mucho temor a ser parte de algo así, ¿no? Que te definieran como gay o lesbiana era, no, yo no soy, yo no voy. Y con los años posteriores la gente se empezó a integrar, o sea, cuando ya ves que no pasa nada y que eres
pues lo más natural y normal en esta vida, se fueron integrando, lo cual está padrísimo. Mira, no me acuerdo bien, como yo andaba en todo y había que eventos paralelos, o sea, en una sede teníamos Broadway, en otra sede teníamos cine, entonces yo estaba en otra sede con otras actividades. Tristemente no pude ser parte de Broadway, sin embargo, pues sí recuerdo que vinieron a una obra. Todos nuestros invitados, todos nuestros artistas, el tema era LGBT, era un tema, por ejemplo, los pintores, su obra era con tema LGBT, todas las ponencias que hubo, todo era relacionado al tema, justo para eso, para lograr esa visibilidad de que estamos, de que estamos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos lograr? Aparte de celebrarlo, hacer que fuéramos más visibles, ¿sí? Porque hace 20 años que fue este primer festival, la realidad es que era muy diferente a como es ahora. O sea, no había como la apertura que hay ahora, no había el apoyo que hay ahora. Entonces, pues fue padre que artistas, pintores, body paint, ponencias, porque también era de aprendizaje, también era de educación. Entonces, estuvo muy padre conseguir todo esto, estos contactos. La verdad es que estuvo muy interesante, sobre todo porque pues en medio de en una ciudad, en un pueblo donde no te apoyaban, donde no teníamos patrocinios de grandes empresas, por tratarse de un festival LGBT número 1 y otra por tratarse de un festival nuevo, ¿no? Entonces, pues en realidad te digo, no sé exactamente qué presentó Broadway, porque yo andaba en otra de las sedes. Pues creo que la gente está informada, ¿no? Ya tiene información y en aquel momento lo que no querían o no quisieron como que tuviéramos fue, por ejemplo, algunos documentales y cine sobre la diversidad, fue lo que nos quisieron como bloquear, y algunas pláticas que queríamos dar en las escuelas para información, pero creo que eso ya cambió. Sobre todo también la apertura que hay con las redes sociales, los jóvenes están más enterados y creo que hay una comunidad más fuerte y más informada. Sí, bueno, uno de los retos grandes es la logística, porque como hay muchas personas vienen de muchas partes de la República, hay que encontrar el alojamiento y esta logística en este pueblito era bastante difícil, porque hay personas necesitaban ir a recibir a unos hasta en el aeropuerto ahí en Querétaro, otros en la central camionera. La recepción de las personas era bastante difícil, la coordinación, pero ya con el equipo que teníamos estaba bastante bueno. Bueno, yo puedo también agradecer a todos mis grandes amigos que nos conocemos desde hace 20 años y nos seguimos viendo aquí en San Miguel de Allende. Muy bien. Y en este caso, pues en ese momento, reto en lo que se respecta para mí, ellos como organizadores sí tuvieron más retos, yo no, o sea, yo estaba de una manera externa, digamos, yo nomás escuchaba lo que pequeños problemas, pero a mí realmente no me tocó. Lo único para mí fue en el plano social y de comunicación. Eso sí, se dio muy bonito la comunicación. Eso fue mi más grande placer o algo que me causó mucha emoción de conocer y convivir con las personas. Creo que uno de los retos principales es la falta de empatía de muchas personas referente al tema, y también creo que las
circunstancias políticas eran muy diferentes en aquel tiempo a actual. Afortunadamente hemos empezado a vislumbrar cambios, pero creo que ahí aún falta un reto importante. Pues me gustó todo, fue inclusivo, yo soy una persona heterosexual, pero fue muy inclusivo, mucha gente lo disfrutó, iban familias con sus hijos, o sea, yo siento que fue algo muy bonito, muy positivo para mucha gente. Saben, mi mayor orgullo en ese momento, yo creo que estaban encontradas las situaciones para mí, ya que para yo poder asistir tuve que hacerlo a escondidas. Entonces, mi orgullo por un lado era aventarme, arriesgarme y hacerlo, porque en mi familia y en mi casa eso no podía ser, ¿no? Y de hecho en uno de los días me prohibieron salir y casi me encierran. Me fui a trabajar y de ahí me fui a continuar. O sea, yo estaba tan seguro de que era importante que existiera porque yo lo vivía. Entonces fue un orgullo para mí poder continuar a pesar de que vivía con mi familia y me podían echar fuera o que no me hablaran, que saben como este tipo de violencia que hay en la casa cuando no están de acuerdo contigo, y lo viví pues la mayoría de mi vida mientras viví con mi familia. Entonces yo creo que fue un orgullo que a mis 20 estaba tan pues como seguro y al mismo tiempo tenía la necesidad de que esto pasara porque era sentirte un bicho raro, ¿no? Eras el único en San Miguel, así sentías, porque no había ni comunidad, no había dónde podrías conocer más personas, donde te sintieras seguro, salías a la calle y te sentías inseguro porque ya sabes, gente por aquí atacando, gente por otro lado. Y eso, personalmente, a mí me detuvo mucho crecimiento de mi vida, como que no me sentía seguro en qué yo quería hacer ni qué me gustaba. Entonces, después de esto, como que dices, no hay problema, o sea, hay más personas, no soy un extraño, no soy un extraterrestre, adelante. Y yo creo que a partir, sí es un parteaguas, porque después del festival y de integrarme y de encontrarme con la comunidad, pude descubrir yo quién era, qué me gustaba. Y en lo que al principio yo sentía que era importante ver shows, ver moda, aquí me ayudó y me ayudó a encontrar que eso es lo que yo realmente quería hacer. Entonces, poder en los siguientes festivales, poder yo presentar el primer show mío de moda y en el siguiente otro con más orgullo, fue algo que me ayudó mucho a mi persona, encontrarme conmigo mismo, y creo que cuando te encuentras contigo mismo eres más feliz y puedes compartir, porque parte de todo esto era compartirle a la gente lo que tú vivías, y eso creo que fue un orgullo para mí. Yo creo que el reto más grande fue justo conseguir patrocinios. Es un festival que requería de fondos, de dinero, de apoyos, porque teníamos invitados que venían de otros países, teníamos invitados a los que habría que darles alimentos, hospedaje, gastos mismos de publicidad. La tecnología era otra, no había las redes sociales que hay ahora, que esas facilitan la propagación de cualquier festival. Entonces nos tocaba conseguir patrocinio para flyers, para pósters. Yo creo que ese fue el reto más grande. Y el segundo reto importante justo fue eso, permisos para espacios como sedes, porque estábamos en un tiempo donde justamente gobernaba el PAN aquí en San Miguel, y pues ahora sí que no teníamos acceso a sedes como edificios como el teatro, edificios como Casa de la Cultura,
Entonces tocaba pues acercarnos a los bares, sin embargo, siempre tuvimos apoyos, solucionábamos. Pero yo creo que esos fueron los dos retos más grandes que tuvimos y que eran muy importantes para lograr el festival. Pues en la actualidad esos retos ya se superaron porque ya tienes los apoyos, digamos. Mira, yo la verdad no sé ahora cómo está el tema de apoyos y eso. Ahorita yo no estoy tan cerca de ningún grupo de una organización o algo, entonces realmente desconozco si esas situaciones ya se superaron. Sin embargo, del primero al segundo festival, sí ya conseguimos patrocinios más fácil, sí ya conseguimos gente que se acercara a apoyarnos. De un festival a otro logramos mucho. Ya hubo empresas que sí ya querían aportar, entonces quiero pensar que en la actualidad ya puede haber más apoyo a este tipo de eventos. Aquí en San Miguel, creo que después de este como primer festival, nos dimos cuenta que empezaron a surgir más eventos y más visibilidad para todas estas temáticas. Y no creo que ahorita tuviera algún problema si se quiere organizar otro festival. La verdad no estoy muy bien informada en cuanto a nivel municipal, por ejemplo, cuáles son sus políticas y acercamiento hacia la comunidad. La verdad, estoy un poco fuera de todo eso, pero seguramente parte aquí del equipo que estuvo presente en esta primera organización tendrá la información en relación a la parte del municipio, ¿no? Pero no sé si hubiera alguna traba que pudiera en un futuro ser como muy visible aquí al menos aquí en San Miguel de Allende. Puede ser que hay un reto todavía la rigidez de las personas, pero la rigidez no es nada más de San Miguel de Allende, está en el mundo entero, de la aceptación de la diversidad, que cada quien somos libres de nuestra sexualidad, libres en nuestra felicidad y que somos todos seres humanos y seres cósmicos en la Tierra. Entonces es el reto grande en la Tierra entera, todos los países, no nada más en México, hasta en Europa que dicen que están muy avanzados, no hay, es igual que América Latina. No vengo preparada así para anécdotas, las más grandes fueron las que ellos mencionaron, pero para mí lo más, como mencionó mi esposo, lo más bonito fue la energía. Creo que en ningún otros eventos que hemos vivido en nuestra vida hemos vivido tanta emoción, tanta cariño, afecto. Era como si te conocieras de toda la vida con toda la gente que participó. Éramos como una gran fiesta, con una gran familia. Eso es lo más bonito. Fíjate que eso fue muy padre, el tener esta convivencia entre heterosexuales y personas de la población LGBT, que en aquel tiempo era muy reducido y también era muy difícil que las personas a sí mismas se reconocieran como parte de la población LGBT. Creo que ahí uno de las convivencias que más frutos nos rindió fue el poner el tema de diversidad sexual y de verdad darle el significado que nosotros queríamos, en donde este significado se ampliara, fuera un abanico de posibilidades, como lo habíamos estado platicando en las mesas de trabajo, donde no solo eran los gays y las lesbianas y los bisexuales y los trans en este abanico, sino que había mucho más posibilidades que en el momento no estaban reconocidas y que lo reconocimos a través del signo más y agregamos el H para que ellos, también estos heterosexuales que estuvieron en su momento aportando y dando su tiempo, su amor y su esfuerzo a este proyecto, pudieran encontrar un espacio en la diversidad sexual.
para el proceso del modelaje de body painting, antes para darme valor me tomé una copa de vino, porque la verdad era muy estresante. Y pues fue la verdad muy bonito. Yo pensé que a lo mejor iba a ser como muy... porque había hombres, había 2 hombres pintándome y una mujer. La mujer es Penélope. Y al final ella se tuvo que encargar de hacer otras cosas que estaba preparando y terminaron pintándome los 2 hombres. Y la verdad muy respetuosos ante todo. Y fue muy bonito, fue muy... Yo pensé que se iban a tardar mucho, pero no, fue una pintura muy sencilla, pero fue en la parte de adelante, era una mariposa, y en la parte de atrás la verdad ya no me acuerdo, que hace muchos años, pero fue muy bonito. En ese tiempo, yo recuerdo haber estado escuchando el radio porque en San Miguel de Allende la radio se escuchaba, o creo que todavía la escuchan en todas las casas. Era algo muy común. Entonces yo a mis escondidas, mientras estaba en la organización del evento, del festival, escuché que estaban llamando las personas para que iba a acontecer un festival, porque habían visto carteles que se hablaba de que el fin de semana iba a haber un festival de diversidad sexual. El cartel era lo más armonioso, o sea, eran 2 manos, como un dibujo, algo muy abstracto, de 2 manos como así, uniendo fuerzas, y de ahí se desprendían los colores del arco iris. O sea, ahora que lo pienso, tenía un sentido muy, muy armonioso, muy de paz, de unión. Ajá. No sé qué vería la gente, cada quien en sus cabezas, qué pensaban que iba a ser, como la depravación total de la ciudad. Y en el radio comentaban, hay que unirnos para que se detenga, para que no exista, para que no pase. Las personas que dirigían el radio, pues lo hacían más grande, ¿no? Como un chisme más grande, como algo muy fuerte que estaba a punto de suceder. ¿Y cómo? O sea, ¿qué va a haber? Pero no, es que si nuestros hijos ven eso, si van a estar la gente besándose afuera, en la calle, y, o sea, creo que sus cabezas iban más allá de lo que nosotros mismos creíamos. Y en realidad, yo en ese momento dije, no va a pasar, o sea, estos se van a ir a plantar, van a ir a hacer pues van a detenerlo, ¿no? Y van a empezar a hablar mal para que la gente no vaya. De hecho, eso fue lo que yo creo que complicó a la gente de San Miguel de Allende, para, no a todos, pero a la comunidad LGBT, a que asistieran. Como que eso la radio manejaba las ideas, la mentalidad del San Miguel. Entonces, si ibas, ¿cómo crees? Eso está muy mal, ¿no? Y eso yo creo que evitó que en el primero hubiera la más afluencia de gente que a lo mejor pudo ir a saber que no eran los únicos, a saber encontrar un camino, a saber educación sexual, a saber hasta dónde podrías lograr a llegar a ser siendo tú, ¿no? Como viendo shows que vinieron de otras ciudades, inclusive de Estados Unidos, de Broadway vino un show, y eso fue como, pues también guau, ¿no? Saber que hay en otros países y que vinieran hasta acá a apoyar. Entonces yo creo que en el primero eso acortó mucho que la gente pudiera asistir, la gente joven sobre todo. En el 2006 hacía falta un espacio seguro, un espacio donde las personas de la comunidad nos sintiéramos seguros, donde nos sintiéramos con acceso a cosas como culturales o libres de bullying, libres de... O sea, en el 2006 no es a lo mejor mucho tiempo, pero sí es muy diferente cómo ha cambiado temas como esto.
Entonces, a mí como joven en aquel tiempo, en el 2006, sí, sí tuve mucho bullying, sí tuve mucho como discriminación. Entonces, yo creo que de aquel tiempo a la fecha todo eso ha cambiado, porque yo lo veo, por ejemplo, con mis sobrinas, con mis sobrinos, que ya tienen como más libertades, ¿no? Como más acceso a trabajo sin discriminación. Entonces, yo considero que sí ha evolucionado, sí ha habido cambios, y sí creo que a partir de esos festivales hubo más visibilidad de nosotros, hubo más hubo educación también. Yo sí veo que los chavos de ahora la tienen más fácil. Sí, a lo mejor ese espacio seguro que mencionaba al principio sigue haciendo falta porque sí sé que de pronto que hay un grupo de algo, una organización de algo, pero no veo, por ejemplo, como un espacio como esto exclusivo para la comunidad, donde se les dé apoyo psicológico, donde se les eduque, donde se les dé parte de lo que nosotros enseñamos en ese festival, que estuviera vigente todo el año, que estuviera ahí para los chavos, que se acerquen, que sepan que están seguros, que sepan que pueden tener un buen trabajo, una buena educación, que no pasa nada si eres de la comunidad LGBT, que puedes lograrlo. Y de eso se trató nuestro festival. Por eso todos nuestros invitados eran personas de la comunidad, para visibilizar que se puede y que es posible. Pues de anécdotas hay muchas del primer festival de la diversidad que tuvimos aquí en San Miguel. Creo algo importante es que cuando nos estuvimos reuniendo en estas primeras juntas para llevar a cabo el festival, pues siempre se hablaba de LGBT, y pues nosotros también quisimos agregar la H, ¿no? Porque los heterosexuales no estábamos ahí presentes y queramos también formar parte de esta gran fiesta, esta gran celebración y esta gran pues comunidad, y pues le agregamos ahí la H, ¿no? al LGBT, y nos dio mucho gusto como también sentir que las familias estuvieron presentes en el festival. Vimos en muchos de los eventos que tuvimos por la noche, ¿no? Algunas fiestas en algunos centros de diversión, ¿no? Antros que muchas familias acompañaban a sus hijas, a sus hijos, estaban ahí los papás, estaban ahí pues sí, en general todos éramos una gran fiesta. Eso fue como un punto bonito, ¿no? De vernos ahí todos disfrutando. Alguna otra, pues hay muchas anécdotas de cuando Rona rompió la guitarra, pues se cayó encima de la guitarra del chico de Broadway, de uno de los integrantes del show de Broadway. Traía su guitarra el chico, y en los camerinos Rona, una drag, se estaba poniendo la peluca o no sé algo, y se cayó encima de la guitarra. Tuvimos que pagarla. ¿Qué otras anécdotas chistosas? Nos dedicaron la misa del domingo en la parroquia de San Miguel de Allende. Ese domingo, algunos de los familiares de algunos de los participantes del festival estuvieron en misa de domingo ahí en la parroquia, y el padre nos dedicó la misa para que nuestras almas fueran perdonadas. También eso fue algo chistoso porque decimos cómo es posible. Pero bueno, ya nos dedicaron la misa del domingo en la parroquia, pero hubo acercamientos también con el padre de la parroquia. Hubo unas conversaciones muy interesantes con él, que fue un punto positivo para la organización. Y bueno, creo que en general ya habrá más anécdotas de los otros participantes y organizadores. Sí, como decía mi hija, hubo tantas anécdotas que es difícil. Lo bonito era durante los espectáculos y sentir esta vibración, sentir algo realmente extraordinario, porque salía del corazón de todos que estaban ahí. Era una fiesta emocional y muy especial. Esto jamás me lo van a quitar del corazón. Era muy bonito.
Y también el desfile de las monjas que vinieron a tratar de impedir nos dio un poquito de risa al principio, que al primer día un grupo de monjas vinieron a tratar de impedir el acceso a la carpa, pero rápidamente hubo conversación con ellas y nos entendió y aceptaron este festival también. Esta imagen se eligió con base en un concurso que se realizó para elegir cuál iba a ser la imagen que nos iba a representar ante el mundo y ante la sociedad. Se eligió esta de las manos entrelazadas como símbolo de unión y de resignificación para la diversidad sexual, y algo que pasó curioso en ese concurso fue que el póster se estuvo regresando al ganador porque en la primera edición solo sale LGBT, pero nosotros era importante que se pusiera el Masache por todo este contexto que les mencioné sobre la inclusión de las personas heterosexuales a la diversidad sexual como parte de este grupo al que todos pertenecemos. Pues los dineros, ¿no? O sea, de que no, nadie... Yo creo que eso a ver, pues entonces ahí va. En la actualidad, yo creo que los retos más fuertes o por qué se dejó de hacer, yo creo que era el apoyo, porque cada año que se hacía, era más gente la que venía. Inclusive en el primero superó nuestras expectativas. Tuvieron que poner más sillas, ya sabes, de eso de no, llegó más gente, pon más sillas y consíguelas, y eso pues era emocionante, más que reto, era qué padre que la gente vino, había mamás, había abuelas, había niños, había de todo, y eso fue genial, porque, ¿sabes? Creo que la idea de que se agrupara para todos, para los heterosexuales también, dio esta oportunidad de sentirte cerca, de sentir que tú puedes ir con tu familia, con tu hermana, con quien fuera, hasta la abuela, ¿no? Y hoy en día lo difícil es pues poder cubrir los gastos de un festival para que sea de calidad. Que sea de calidad para el público, para todo público, que sea algo bien hecho, que sea algo en lo que quisieras hasta pagar para ir, ¿sí? Porque cuando es un buen show, como es difícil traerlos a San Miguel, es la calidad, es además lo costoso que a veces es y no representa al hacer el show, no representa lo que estás pagando por. Entonces, en este caso, creo que esos retos son difíciles y en la actualidad yo creo que encontrar una asociación o que el mismo municipio apoyara para, no sé, hasta con lugares, con salas o sillas, no sé, todo esto que se ocupa detrás de cada realización de cada persona que viene, porque tuvimos que conseguir los lugares hasta donde se iban a quedar los artistas, y en ese lado hubo más apoyo de gente que conocíamos, que a lo mejor hasta en sus casas decían, en mi casa que se quede. Algunos sí nos prestaron algunas habitaciones de hotel, lo cual estuvo genial, pero cada vez era más complicado que la gente apoyara, y yo creo que por eso se fue debilitando, porque era muy fuerte el tener el apoyo económico. Otra cosa padre de estos festivales, digo, no fue en el primero, que es de lo que estamos hablando, sin embargo el primero fue lo que nos llevó al segundo, donde pasaron cosas muy interesantes para personas de la comunidad. Aquí ya se tomó en cuenta mucho a las chicas trans de esa generación, que son de mi generación,
que de alguna manera venían en un estilo de vida como si no fueran parte, como excluidas por la misma comunidad, ¿no? Como si ellas no tuvieran como un futuro. Traíamos como esa idea de que las chicas trans no llegan a más de 40 años porque no tienen oportunidades, porque creen que su única oportunidad es prostituirse, estar en las drogas, el alcohol, por lo cual no llegaban a vivir más de 40 años, como que ese era el, el, mm, a lo que podían vivir. Sin embargo, ya en el segundo, consecuencia del primero, se les dio un espacio muy importante. Dentro de la comunidad, pues ya saben, ¿no? Como que el fashion y la moda y todo eso. Entonces hubo una diseñadora que aceptó participar con una pasarela, pero ella pidió que sus modelos fueran las chicas trans, porque ella quería incluirlas, ella quería visibilizarlas, quería dignificarlas. Entonces yo creo que eso fue algo muy importante y yo, por ejemplo, todavía tengo contacto con algunas de ellas y tienen trabajos en fábricas, ya no, ya saben y que no solamente pueden vivir de la prostitución o vivir en un ambiente de vicios, ¿no? Ya tienen trabajos pues realmente como cualquier otra persona de nuestra sociedad. Yo creo que eso fue algo muy, muy importante que pasó con nuestro festival, que impactó específicamente aquí a nuestras chicas trans de San Miguel, porque esta persona les quiso dar esa oportunidad y la verdad es que ellas eran las más felices. Incluso no tuvimos una marcha como tal, sin embargo sí se presentaron en el jardín con publicidad del festival y digo, para ese tiempo pues era un escándalo tal vez porque ellas normalmente solo salían de noche y a partir de ahí yo creo que les cambió mucho la vida a ellas. Entonces creo que fue también de los impactos más grandes que nos regaló el primer festival, pero ya en consecuencia al segundo. Hicimos una convocatoria para todos los artistas, diseñadores, fotógrafos, cualquier persona que quisiera participar para dar la imagen para este primer festival. Abrimos una convocatoria. En ese tiempo yo estaba estudiando en la Universidad de Guanajuato. Yo soy artista visual. Y pues lanzamos la convocatoria a nivel, pues ahora sí que a quien le llegara, nacional. Y sí recibimos muchas propuestas de diferentes estados de la República. Y bueno, tuvimos un grupo de profesionales, entre diseñadores y artistas, que hicieron la selección de las imágenes. Y bueno, hay una imagen que es como la principal para pues sí, para el póster del festival. Pero también, como había imágenes tan buenas y no los quisimos dejar fuera, hicimos muchas postales con todas las imágenes que seleccionamos de la gente que estuvo participando y todas estas postales pues estuvieron entregando durante el festival. Creo que por ahí tenemos algunas muestras para que las puedan ver. Recuerdo que el ganador se llamaba Ricardo, vivía en la ciudad de León en ese tiempo y fue una persona que contribuyó muchísimo con nosotros y que apoyó mucho a los requerimientos que se le solicitaron a los cambios de su diseño original. Para lograr estos pendones, la imagen se lanzó una convocatoria donde podía participar quien quisiera, justo para seleccionar cuál sería la imagen de nuestro festival, cuál sería nuestro cartel, cuál sería, pues, con lo que la gente nos iba a reconocer en cualquier lugar donde nos viera. No me acuerdo. Como participé, quien ganó ya no me importó. No me acuerdo. Pero, o sea, recuerdo que fue una persona de León, un concursante pero no recuerdo ni que estudiaba nada, que era una persona, creo que era de una universidad, ¿no? De León, Guanajuato, y fue el que ganó el primer cartel del festival. De hecho, ya ese era el mismo siempre. Ese cartel solo se le cambiaba el número de
o sea, el 2. Luego había 1.5, ¿no? ¿Era 2.5 o...? Ajá. Y esa no recuerdo. Ay, no me acuerdo. No sé si fue Ricardo, porque había otra chava, Susana, que también participó, una diseñadora de Michoacán, pero creo que la de las manos es de Ricardo, de León. Pues la verdad sentí mucha emoción porque ya era un sueño realizado ahí. Se estaba abriendo brecha que no sabíamos qué tanto iba a impactar en la sociedad y que actualmente el símbolo más ya es reconocido mundialmente dentro del acrónimo como símbolo de inclusión y de resignificación de las sexualidades disidentes a la heteronorma. En realidad no tengo ese dato, no recuerdo exactamente el nombre de la persona que ganó el concurso. Pues fue algo pues bonito para como una imagen para San Miguel, ¿no? Donde el arco iris, la parroquia la teníamos incluida también en algunos diseños. Muchos usaban el decir San Miguel de Allende, ya no era San Miguel, ya era San Miguel de Allende. Pues fue creo un gran reto porque todo el equipo trabajó muy duro para que se pudiera llevar a cabo este festival, para buscar los permisos de municipio, para buscar los patrocinios, porque un festival así sabrán que no es barato, porque trajimos pues gente de pues nacional e internacional. Vino un grupo de Broadway que nos salió barato, gente de la República, artistas de México, los conferencistas de muy alto nivel. Pues todo esto no es barato. Y bueno, San Miguel de Allende es un lugar que es conocido por abrir las puertas a la gente que lo visita. Tuvimos muchísimos patrocinios de hospedaje, de comidas, y pues eso ayudó mucho para que pudiéramos recibir como se debe a toda esta gente que participó en el festival, y todos se fueron muy contentos. Fue diversidad, yo lo definiría como un momento mágico. Creo que fue esto, fue como la congregación de muchas cosas que hace 20 años pues pensamos que era un sueño local que terminó siendo de impacto estatal, ya que fue el primer evento de su naturaleza en todo el estado de Guanajuato. ¿Sabes del cartel? En ese tiempo pues hubo una convocatoria al cartel para no imponerlo, sino al contrario, hacer un concurso donde la gente se pudiera integrar, los diseñadores gráficos o estudiantes del tiempo. Entonces, en ese concurso también entré yo con mis amigos, queríamos una fotografía donde en la parte de atrás se veía la parroquia, ¿no? Entonces era como que queríamos hacer que se agrupara, que era San Miguel y que éramos nosotros, que éramos jóvenes en este tiempo, y el caso es que, bueno, no quedó nuestro cartel, y en ese momento fue como, desilusión. Cuando nos muestran el que ganó, yo no lo entendía mucho, como que dije, ¿eso qué es, no? O sea, está muy, muy simple. Lo ganó un chico que estudiaba en León, Guanajuato, y se ganó el primer lugar del cartel y es el que se iba a presentar. Lo imprimieron, lo vimos, y en ese momento no entendí mucho, solo se me hacía como colores, como no sé, un dibujo como ni bien formado, ¿no? Yo creo que me faltaba mucho más que entender en arte. Y hoy en día que lo pienso, cuando lo recuerdas, lo ves en una foto, el cartel traía mucha paz, mucha unión, y descrito primer festival de la diversidad sexual,
LGBTQ, en ese tiempo era Q, nada más. No, era LGBTQ, ¿no era Q? Nada más LGBT más H, ok, ahí va. En ese tiempo leer el cartel y que decía LGBT más H era como estamos completos, ¿no? O sea, es un complemento que invita a todos. Unas manos entrelazadas, así de unión, de fuerza, de paz, los colores de una forma como envolviéndose y dispersándose. Era una bonita idea, la verdad es que sí merecía ganar y recordarlo pues fue ya algo que pues, se nos quedó para siempre esa imagen, ese sello, y yo creo que esto también recuerda o hace volver mi memoria y la memoria de quienes estamos en esto, que había muy buenas energías haciéndolo, creándolo. No había no implicaba como una protesta, al contrario, hablaba más como de unámonos todos somos importantes. Yo creo que eso era lo bello de ese cartel. Pues en ese momento sentí que ya era realidad nuestro festival, que ya era un parteaguas importante en San Miguel de Allende, y pues finalmente emoción, ¿no? Porque era como una oportunidad para todos, para toda la comunidad, como un nuevo comienzo, ¿no? Como que algo iba a pasar después de esta imagen, después de este festival. Entonces fue muy emocionante y un compromiso grande también, porque era ya darle vida ahora a esto. Con una sola palabra describir, ok. Pues yo describiría en una sola palabra el festival con unión.